Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto compartir la siguiente conversación que tuve con la doctora Griselda Quiroz Compeán, una investigadora que trabaja en la frontera entre el control automático, la bioingeniería y la salud pública. En esta charla hemos podido explorar cómo herramientas clásicas y avanzadas de control, desde enfoques robustos hasta modelado in silico, pueden tener un impacto directo en problemas reales como la diabetes, así como el papel de la ingeniería en la construcción de soluciones médicas accesibles y efectivas. Y bueno, antes de continuar, quisiera ofrecer una disculpa a la doctora Quiroz por no haber publicado esta entrevista antes. De hecho, fue una entrevista que tuvimos en noviembre del 2025. Y bueno, esto ha sido porque hemos tenido meses algo complicados en parte personal y no había podido dedicar el tiempo suficiente para preparar una edición a la altura de la calidad de esta conversación. Así que agradezco profundamente a ustedes que van a ver este video. Creo que este episodio vale completamente la pena, no solo por el nivel técnico, sino por la claridad con la que conectamos temas ingenieriles con problemas humanos reales. Espero que lo disfruten tanto como yo, así que los dejo con la conversación. Hola, ¿qué tal, doctora Griselda? ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Muy bien, mucho gusto. ¿Qué tal tú? Sí, mucho gusto. Es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar contigo y estoy muy agradecido que te des la oportunidad de darme un poco de tu tiempo para conocer sobre tu trabajo. Y hay algo que siempre trato de hacer con los investigadores es preguntarles primero sobre quiénes son, ¿no? O sea, cómo llegaron hasta donde están ahora, cómo fue su formación. ¿Me puedes contar un poco de tu historia personal? Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a charlar en tu espacio. Es súper importante para mí que existan estos espacios hechos por investigadores y para gente interesada en los temas de ciencia. Siempre creo que es súper necesario divulgar lo que hacemos, además de nuestro trabajo científico, nuestra vida como científicos. Entonces, muchas gracias por generar estos espacios y por darte tiempo de atender esta necesidad. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues yo soy una persona que siempre ha estado muy interesada desde que tengo uso de razón, desde que yo me conceptualizo, muy interesada por saber cómo funciona el mundo en el que se desenvuelve. Yo lo digo como el mundo que percibo, porque cada persona tenemos nuestro mundo, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado cómo funciona el mundo que yo percibo. Y pues encontré respuestas en la escuela, ¿no? Entonces, desde que yo voy a la escuela, a mí me gusta mucho el entorno escolar, académico. Han sido espacios en donde yo he podido plantear preguntas, encontrar respuestas a esas preguntas que me han interesado a lo largo del tiempo. Y en particular, ¿por qué me dedico a esto? Pues yo creo que ha sido un tema de descubrimiento, que es en donde se han conjugado varias cosas que pueden ser mis circunstancias, mi carácter. Soy una persona que en temas que le interesan es bastante inconforme. Entonces, cuando yo decidí estudiar, o bueno, tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura, pues me di cuenta que para entrar al mercado laboral se requerían ciertos conocimientos y yo cuando terminé de la licenciatura sentía que no los tenía. Entonces dije, ¿qué es lo que sigue? Porque tengo más dudas al terminar la licenciatura que cuando entré. Entonces me di cuenta que se podía hacer estudios de posgrado y por esa inconformidad es que me fui a lo que sigue, que es la maestría y el doctorado. Entonces, esta carrera ha sido una carrera de descubrimiento que me ha traído una forma de vivir, tener una profesión, vivir de mi profesión, vivir de lo que me apasiona, que es plantearme preguntas sobre cómo funciona el mundo. Y después me enteré que también podía transmitir esos conocimientos. Entonces, esa es la forma en la que llegué a ser investigadora científica en México. ¿Y hay alguna razón por la que hayas elegido electrónica en lugar de otras áreas de la ingeniería? Cuando yo ya tenía que seleccionar carrera, mi padre
durante toda su vida ejerció el oficio de operador de maquinaria pesada. Y él siempre se dirigía de manera muy respetuosa a los ingenieros. Entonces, algo se plantó en mí que dije, yo voy a ser ingeniera. Y cuando ya fue el momento de decidir qué ingeniería, o sea, yo iba a estudiar cualquier ingeniería, ¿no? Pero había que decidir cuál. Yo soy una persona de carácter introvertido, entonces, de manera automática, cuando yo veo aglomeración, quiero huir. Es una respuesta mental automática. Entonces, cuando fui al Tecnológico de San Luis Potosí a inscribirme, llegué en esa época, las inscripciones eran presenciales en el edificio principal del Tecnológico, y era 1997 y estaba de súper moda los sistemas computacionales. Toda la gente quería estudiar ingeniero en sistemas computacionales. Entonces llegué yo al Tecnológico y esa fila estaba larguísima, había muchísima gente. Y luego las otras ventanillas, ingeniería eléctrica, mecánica y electrónica, había 2, 3, 4 personas. Y pues yo dije, me voy a ir, automáticamente rechacé sistemas y me fui para eléctrica, electrónica o mecánica. Y recuerdo haber pensado, ¿qué me causa más curiosidad? Y en mi básico conocimiento de las áreas, yo me imaginé, bueno, un sistema mecánico, un carro, puedes ver cómo se mueve. Un mecanismo puedes tú observar. Obviamente yo hablaba de la mecánica clásica de nivel macroscópico que pues se puede observar con nuestros ojos, ¿no? No de la mecánica cuántica ni de la de los grandes cuerpos celestes. Entonces dije yo, pues la mecánica pues la puedo ver, puedo ver cómo se mueven los cuerpos. Y la electrónica me parecía fascinante. Tú con un control, con un push, puedes prender la televisión y la magia surge. Entonces me pareció más intrigante los procesos electrónicos que los mecánicos. Entonces me decidí, como era lo que menos sabía y lo que más me causaba curiosidad, por eso seleccioné la ingeniería electrónica. Lo maravilloso es que siguiendo mis intereses de investigación, actualmente me dedico a la mecatrónica y he podido estudiar mecánica y soy muy feliz trabajando en las áreas que trabajo. Pero, y una vez que estabas estudiando electrónica, ¿recuerdas si hubo algo que marcara mucho esta parte de querer hacer el posgrado? ¿O tú sientes que ya lo tenías claro desde que entraste en ingeniería que ibas a seguir estudiando para hacer una maestría, un doctorado? Yo no tenía idea que existían los posgrados cuando entré a la licenciatura. Yo entré al Tecnológico a estudiar electrónica. El Tecnológico en ese entonces no tenía, yo recuerdo, estudios de escuela de posgrado ni ningún posgrado. Y mis profesores que me dieron clase, la mayoría eran profesores formados en el Politécnico Nacional en los 70s. Entonces eran ingenieros, todos ellos eran ingenieros, pero por ahí de finales de carrera empezaron a comentar que uno de mis profesores, que de hecho fue mi director de tesis al interior del Tecnológico, tenía maestría en Japón, en robótica. Y ya me empecé a enterar de que hay maestrías. Si algún otro había estudiado en INAOE, muy poco. Pero en el último semestre, en la materia de control digital, llegó a darnos clase una persona que le decían doctor, que era doctor. Y su clase, a mí me encantó cómo nos explicó la transformada Z, el control digital, cómo programar controladores. ¿Recuerdas cómo se llamaba? ¿Casualidad? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo del profe. Pero él le decíamos el doctor, porque decían que después ya lo conocí, era profe de la Autónoma de San Luis Potosí, y nos fue a dar clase cuando él estaba estudiando el doctorado. Pero la forma en la que él explicaba, a mí me gustó mucho. Y ya finalizando la carrera, en los últimos semestres, yo me juntaba con compañeros que iban adelantados un semestre. Y cuando ellos empezaron a terminar, empezaron a hablar de maestrías. El sistema tecnológico tiene un centro de investigación que se llama CENIDET en Cuernavaca.
y es como, era en esa época, a principios del siglo, era como el centro de investigación de los TECs, ¿no? Entonces tenía amigos que se querían ir a estudiar la maestría al CENIDET y había otro que andaba haciendo trámites para el INAOE, un semestre antes de que yo terminara. Entonces ahí fue donde me empecé a enterar de que había posgrados. Yo ni idea de posgrados, ni idea de que podías estudiar fuera de México, nada. Entonces hasta entonces me di cuenta que podía hacer un posgrado y de hecho cuando ellos andaban haciendo esos trámites fue que yo empecé a sentirme un poco cómoda con qué más hacer, porque los sistemas tecnológicos en esa época, creo que ahorita ya han cambiado un poco, pero en esa época te formaban prácticamente para irte al sector industrial. Y yo no estaba muy cómoda con eso. O sea, no me interesaba, no era algo que yo me veía cambiando llantas o decía yo, no quiero estar en una fábrica haciendo gancitos. Yo decía eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a saber que había otras cosas, cuando me fui enterando, pues empecé a indagar, ¿no? Sobre eso. ¿Y cómo fue que pasas pues de trabajar en electrónica a interesarte en un tema en el que la electrónica se aplica a sistemas biológicos o a sistemas médicos? No sé si fue algo que tuvo tema principal de tu tesis de maestría o lo viste hasta el doctorado. ¿Cómo es que pasa eso? Además de que, entonces, ¿en qué maestría terminaste? Bueno, cuando ya andaba yo por terminar la residencia, que es el último trámite para terminar la licenciatura en el tecnológico, en esa época, ahorita no sé cómo se llame, pero es básicamente prácticas profesionales. Y empecé a indagar sobre los posgrados con mis compañeros que se andaban yendo, pero pues yo no tenía como demasiada idea, ¿no? Entonces, uno de ellos, que ya se iba a ir al CENIDET, me dijo, bueno, si quieres hacer maestría, en realidad, pues a ti qué te gusta, o sea, qué materias te han gustado. Y me acuerdo que le dije que en mi plan educativo no se llamaba control, se llamaba sistemas lineales, que era básicamente del capítulo 1 al 9 de Logata. Entonces, veíamos respuesta en el tiempo, compensadores, preliminares de espacio de estado, sintonización de controladores, todo lo básico de respuesta en el tiempo y poquito de respuesta en la frecuencia. Yo no entendía nada de eso. O sea, eran los ejercicios básicos de control, pero había algo que a mí me apasionaba de esas materias. Y de hecho yo cargué el Logata físico durante mucho tiempo porque no entendía nada, pero yo quería leerlo y quería hacía los ejercicios en las calculadoras estas del siglo pasado que programábamos y era muy emocionante. Entonces le dije, pues a mí me gustaban las materias de sistemas lineales. Y me dijo, entonces a lo mejor a ti te gustaría algo de control. Y yo, ¿qué es eso? Platícame más. Porque él ya había estudiado o ya había revisado los planes de CENIDET y CENIDET tenía una maestría en control automático. Entonces él revisó los planes y me dijo, a lo mejor te interesa esto. Y tuve en esa época, yo he tenido tuve la oportunidad, gracias a mi familia, de poderme sentar a pensar tranquilamente qué era lo que qué era lo que yo quería hacer, qué estudiar. O sea, yo no necesitaba irme corriendo a trabajar para subsistir y en lo que sea y lo más rápido posible emplearme, ¿no? Entonces pude sentarme a pensar y me di mi tiempo. La verdad es que sí me tomé, hice ese ejercicio, a ver, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Y me acuerdo que aunque lo decía como en broma y un poco en serio, sí hice ese ejercicio de yo no quiero estar en una empresa que se dedique a fabricar llantas o a fabricar gancitos. No me llamaba la atención. Respeto total para la gente que le guste todo eso, pero no, o sea, yo no me sentía, no me llamaba la atención. Entonces me acuerdo que en el tecnológico estábamos ese día ahí tirados en el pasto, vida estudiantil libre de, libre de responsabilidades. Y me acuerdo que dije, bueno, a mí me gustaría dedicarme a hacer aparatos o cosas que ayuden en la salud humana. Lo pensé, surgió simplemente ese interés.
Y me acuerdo que conceptualicé, obviamente yo soy producto de Volver al Futuro, de ese tipo de cápsulas y de productos de la cultura pop que tenían que ver con ciencia, entonces de algo debe de venir esa imagen. Dije, yo imagino el cuerpo humano generando señales, información, con mi entendimiento precario de eso, pero yo lo imaginé y dije, ahí a través de la electrónica, pues hacer aparatos que ayuden a la salud humana. Eso fue lo que yo le dije ese día a mi compañero, a mi amigo de la licenciatura. Y eso se me quedó en la cabeza. Entonces, con él empecé a buscar posgrados, él ya estaba aceptado en el CENIDET, hice trámites para control automático en el CENIDET, pero a la par, también ahí andando en los temas de qué hacer después de que terminas la carrera, alguien me dijo, estaría bien que hicieras tesis de licenciatura, como que eso está muy bien visto en los posgrados. Entonces, pues yo dije, ¿qué es eso de tesis de licenciatura? No conocía a nadie que hubiera hecho tesis, ¿no? Y fui a preguntar en el tecnológico que si podía, y efectivamente creo que nadie o muy poca gente había hecho tesis, pero me dijeron que sí podía, pero que necesitaba conseguir un asesor externo. Entonces, empecé a buscar, fui al CIO, al Instituto de Óptica, porque ahí había algo de investigación en electrónica. Fui con un profe muy famoso, no me acuerdo ahorita del nombre, fíjate, ya han pasado muchos años, pero y me dijo, sí podrías entrar conmigo, solo que ahorita tengo muchos estudiantes. Entonces, él no me aceptó. Y también a la par andaba yo reuniéndome con gente que tenía grupos de divulgación científica. Posteriormente me enteré que era un grupo que promovía mucho el COPOSIT. El doctor Morán dirigía ese grupo de divulgación. Entonces andaba yo también ahí con ellos haciendo cosas, ¿no? Y con ellos, me acuerdo que una vez le pregunté a uno de ellos que íbamos a ir a hacer una actividad, le pregunté que quién financiaba los talleres. Y me dijo, pues hay varios lugares, la universidad o el COPOSIT, o un lugar nuevo que acaban de empezar que se llama EPICIT. Y yo, a ver, háblame más de eso. Y ya me platicó, no sé, me dijo, no sé, pero yo sé que está por Morales. Entonces, como yo andaba dedicada 100% a eso, pues me fui a caminar y encontré al IPC. O sea, lo encontré así, por la vida. Yo lo busqué y lo encontré. Empezaba el instituto, creo que era la primera generación de maestría cuando yo llegué buscando tesis de licenciatura. Y llegué y era una casa. Estaban provisionando en una casa frente al Parque de Morales y estaba la secretaria y pues yo he sido como que bastante ingenua y a la vez valiente porque llegué con la secretaria y le dije, oiga, ¿aquí es el IPC? No, pues que sí. Y le dije a la secretaria, bueno, yo quiero hacer una tesis de licenciatura, ¿con quién puedo hablar? Y la secretaria se quedó viendo así como con su compañera y me dijo, ¿qué eres? ¿Qué estudias? Y le dije, estudio ingeniería electrónica. Y se comentaron algo y una le dijo a la otra, mándala con FEMAT. Entonces fue cuando me mandaron con Ricardo Femat, que era el coordinador de la maestría, estaba empezando primera generación, maestría en ciencias aplicadas, con opción en control y sistemas dinámicos. Entonces me señalaron, ahí está Ricardo, está con unos alumnos, espéralo. Y resultaba que Ricardo era coordinador de esa maestría y estaba dando la charla de recién ingreso a los alumnos de primera generación. Entonces ya terminó de dar su charla, era como la sala de la casa esa donde estaban rentando, y cuando salió le dijeron que yo lo estaba esperando y pues ya platicó conmigo y me dijo, ay, hubieras llegado un poco antes porque ahorita acaba de empezar la maestría. Y ya le dije, no, pues yo todavía no termino, quiero hacer tesis. Y fue como llegué a hacer la tesis de licenciatura con Ricardo y él me preguntó qué quería yo hacer y pues, le dije lo mismo que había platicado con mi compa, que, ay, perdón, con mi amigo, lo que le dije que yo imaginaba al cuerpo humano generando señales y que me interesaba hacer tecnología y me dijo que
él me recomendaba que hablara con todos los profes del posgrado para ver quién me podía dirigir tesis, y me hizo como una cita con todos. Y y hablé con todos. Uno de Qué ellos, padre. un profe súper bueno, venía de Francia, que hacía cosas de electrónica de potencia. También en esa época la electrónica de potencia traía mucho auge. Y creo que él me preguntó yo qué quería hacer, y le dije lo mismo, y me dijo, ¿pero sabes que solo se controlan motores o máquinas? Y yo, sí. Oh, ¿en Sí, serio? sí, sí, sí. Ok. Pero ¿sabes que aquí nada más controlamos motores o máquinas? Y yo, yo pues ingenuamente, ¿no? Él me dijo eso, Ricardo no. Ricardo nunca me dijo que no se podía. Entonces ya cuando terminé de hablar con todos, al final hablé con Ricardo. O sea, él primero dejó que yo hablara con todos, y pues ya me platicó: mira, yo soy ingeniero químico y tengo tiempo trabajando con mis estudiantes de doctorado sobre el problema de regulación de glucosa en diabetes. El metabolismo de glucosa es un sistema regulado que todo el tiempo se está perturbando por todas las actividades que tenemos, y el problema de diabetes es una pérdida de regulación. Entonces, el control automático, si lo conceptualizamos como un problema de control, entonces podríamos generar elementos externos que regresen a su punto de regulación, a la variable de interés, que en este caso es la glucosa. Y yo así, claro que sí, Claro. por supuesto, tiene sentido. Y como yo estaba buscando una tesis de licenciatura, pues me dijo, si quieres trabajar con nosotros. Él en su grupo en ese tema, en ese momento tenía a un estudiante de doctorado y tenía como a 3 de maestría trabajando tenía un estudiante de doctorado inscrito en la Autónoma de San Luis Potosí, y a 3 de maestría también de la Autónoma de San Luis, porque te digo que en IPICID apenas estaba empezando el posgrado, era la primera generación, acababan de entrar a cursos, todavía no tenía tesistas. Entonces me dijo, si quieres venir a nuestro seminario, y yo, pues sí, claro, pues claro que sí. Y Ricardo tenía creo que esa era en la Facultad de Ciencias, como que le prestaban un espacio, un salón, y fui a uno de los seminarios de sus alumnos. Ujú. Y yo, desde que conocí a Ricardo, la primera vez que hablé con él, yo no tenía idea, nunca había convivido con alguien que tuviera así de estructurado el pensamiento. Entonces, Ujú. la primera vez que platiqué con él, dije, yo quiero hablar y pensar como Sí. esta persona. Mm. Entonces se conjuntaron el interés de investigación con el tipo de profesional que es Ricardo. Entonces ahí fue donde empecé, en una intersección entre mis propios intereses, que sí, yo ya desinformado, Claro. si lo que quieras, que yo Sí. tenía, y la oportunidad del grupo que ya tenía formado Ricardo. Y yo hice trámites en el CENIDET, hice trámites en el IPICID, y me aceptaron en los dos. Y por la cercanía, que coincidió que todavía Y era el San Luis, tema. y el tema, yo creo que fue el tema. Y Mm. aparte, IPICID acababa de empezar, estaban repatriando a mucha gente de muchos lugares, Ujú. había mucha emoción. Entonces, el ambiente científico de IPICID me gustó mucho más que el de CENIDET. Entonces decidí quedarme en el IPICID. Sí, supongo que el IPCID en ese momento, como estaba empezando, era realmente un momento quizás dorado para la institución y el grupo, ¿no? Seguramente Definitivamente. todos tenían tanta energía de hacer tantas cosas. Debió haber sido una experiencia muy padre. Sí. Los posgrados estaban empezando, entonces, además de todo el ánimo de los profes jóvenes que estaban repatriando, casi la mayoría eran repatriados, había muy pocos jóvenes profes que habían estudiado en México. En esa generación se empezó a intersectar, según la historia de nuestro país, primero casi toda la gente estudiaba afuera, ¿no? Y después ya empezó a haber gente graduada de aquí mismo. Entonces, ahí había una pequeña intersección de
que todavía había mucha gente que venía de fuera, pero había un par, Ricardo uno de ellos, y otro profe que había estudiado doctorado en CIMAT. Eran creo que los únicos dos que habían estudiado en México. Todos los demás habían estudiado en Estados Unidos, muchos en Francia, quizás un par en Alemania. En Reino Unido también había gente que venía de todos lados, además de algunos profes que habían extranjeros, de nacionalidad extranjera, que habían contratado. Entonces había un ambiente internacional en profes muy amplio. Además, por toda esa expectativa, en la generación que me tocó a mí, vinieron compañeros a hacer maestría de todo el país. Yo tuve una generación, éramos cerca de 20 personas en ciencias aplicadas y había gente desde Baja California hasta Mérida. Entonces, a mí me llegó a San Luis Potosí el entorno académico nacional e internacional súper, súper padre, muy, muy bien. Fue una excelente experiencia el posgrado para mí. Y ya terminas, supongo que terminaste con éxito, obviamente, tu tesis de licenciatura. Terminé. Y entras pues a la maestría. ¿Y cómo se llamó tu tesis de maestría exactamente? ¿Te acuerdas o en general? Bueno, ahorita que hicimos broma de que terminé con éxito, debo de mencionar que el procedimiento para hacer tesis en el Tecnológico Nacional no era algo que se hacía. Y siempre que uno anda haciendo cosas que no son la norma, hay problemas y hay inconvenientes. Okay. Entonces, sí, después de varias revisiones, fíjate que ahí tuve un primer entendimiento de cosas, de lo que uno en el lenguaje y en la vida común entiende. Como te comenté, la mayor parte de mis profes del tecnológico eran ingenieros egresados del Politécnico Nacional. Para ellos, hacer investigación era que lo hacía gente como Einstein o Faraday. Ellos eran los investigadores. Entonces, que yo llegara y les dijera que querían hacer una tesis para entrar a un centro de investigación era como que eso no existe. O sea, que yo hiciera un ejercicio de una aplicación de un PID para una bomba de insulina, eso no era una tesis. Eso es un ejercicio de clase. O sea, el día que tú hagas una investigación como la que le dieron el premio Nobel a Einstein, pues entonces ahora sí haz investigación, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad pues no ayudan mucho, ¿no? A que la gente se anime a proponer, a desarrollar sus ideas. Entonces, yo tenía esas dos visiones, las del tecnológico que me decían que pues eso no era una tesis, y la de IPCIDES, donde yo estaba viendo en tiempo real gente de todo el mundo enfrente del Parque de Morales haciendo ciencia y publicando en revistas de alto impacto. Entonces, yo tuve que, pues, decidir activamente, ¿saben qué? O sea, si esta es mi tesis, a lo mejor no les parece bien, pero ya es un trabajo que hice y lo estoy defendiendo, y no desecharlo, no desechar mis ideas, porque yo veía que sí tenían pertinencia, aunque esta parte no lo entendiera. Entonces, hice lo necesario para que me aprobaran, pero no fue como que el gran éxito en el tecnológico no fue. Oh, claro. Pero sí, me dieron el gran. Déjame entenderte mejor esa parte. ¿Qué es lo que decían en el tecnológico de tu tesis? Que no era o sea, su punto era que no era ciencia o algo así. Sí. Que esa no era una tesis, que era un ejercicio. Ok. Porque yo estaba, o sea, el conocimiento de un PID, pues ya es un conocimiento que se sabe. Ok. Claro, o sea, claro. No estoy sacando un nuevo algoritmo de control que sea completamente nuevo. Y en IPCID, hacer ese PID en un microcontrolador de 8 bits, donde había que calcular hacer toda la calculadora para hacer las operaciones, las dos multiplicaciones y la suma que tiene el PID. Era algo valioso. Era algo valioso para hacerlo en tiempo real en un motor de corriente directa. Era una aplicación que estaba insertado en otra línea de investigación grande. Entonces, no era nada más ponerle valores heurísticos a un PID y hacer un ejercicio de clase. Era plantear un problema que estaba insertado en una línea de investigación, hacer toda la metodología de diseño, de la identificación del motor, hacer el algoritmo para identificar los parámetros del motor de la planta, hacer
o diseñar el tipo de estímulos para poder obtener las señales que nos interesaba, hacer la sintonización del PID para esa planta, hacer la programación del PID y luego en tiempo real estarlo resolviendo. Entonces, eso que tenía pertinencia como tesis de licenciatura en esa línea de investigación del IPCIT, para mis profesores sinodales del tecnológico, pues era un ejercicio que no estaba. Y en el tecnológico supongo entonces había gente experta en control, por lo que veo del comentario, de que el PID era algo novedoso. Pero ellos también fueron, supongo, parte importante para que te interesara el control, ¿no? Pues sí, Sí. o sea, fue algo, de hecho, el profesor que era como la parte principal del comité de revisión. Bueno, debo de decir una cosa, para yo hacer la tesis de licenciatura, tenía que tener mi revisor, mi asesor externo, que era Ricardo, y uno interno. El interno todo el tiempo validó mi trabajo, él me apoyó en todo. O sea, me dijo, sí, adelante, tuve todo su apoyo. El inconveniente fue como en los revisores de la tesis. Y cuando me revisaron por primera vez me dijeron eso, que pues no era una investigación en realidad, que eso no era una hipótesis, que eso era una tesis. Y me dieron el ejemplo de que quien hacía investigación era gente como Einstein, etc. Y me hicieron revisiones y en esa época yo tenía solo mi computadora de escritorio. Entonces, en el tecnológico no había sala de juntas para defender tesis. Entonces, cada que iba yo a presentar, yo llevaba mi computadora en taxi. Y fui un par de veces, porque me hicieron varias correcciones. Entonces, la última vez, recuerdo que era la tercera vez que iba yo a presentar, estaba yo en los salones ahí afuera de los salones de clase con mi computadora y llegó uno de los sinodales como que andaban en juntas. Y me dijo, sabes que ya no vamos a tener chance de revisar. Yo creo que te vas a graduar por ser persistente, por perseverante. Te vas a graduar por ser perseverante. Bueno, vaya, eso sí está interesante. Pero bueno, igual para si quieres seguir cerrando aunque es muy interesante conocer todo esto, ¿no? Todas estas vivencias, porque también los que nos están escuchando seguramente se darán cuenta que tanto ha cambiado la educación, la licenciatura, que se conoce ahora como una tesis y que se acepta, ¿no? Todo eso cambia a través del tiempo. Sí. Y supongo que antes de pasar a otra cosa, ¿me puedes comentar si durante la licenciatura, por lo que me dijiste, te interesó mucho el control automático, que te tenías tu gata y lo veías? Eso tuvo que ver, supongo, con algún profesor que sí supo explicar bien el tema, ¿no? Que sí te acercó bien a él. ¿Recuerdas quién fue? ¿O fue algo tu personal que tú aparte te ponías a leer y realmente te llamó la atención? Yo creo que a mí me llamó la atención el tema por el tema en sí. Okay. Por profesores, en realidad a mí de profesores del tecnológico, las clases de teoría electromagnética y de física de semiconductores fueron las mejores clases que yo tuve en el tecnológico. El profesor fue excelente. De hecho, la teoría electromagnética, toda la deducción de las ecuaciones de Maxwell, Wow. Sí, y la física de semiconductores es apasionante. Esos temas los tengo en mi corazón porque me los explicaron muy bien y me gustaron mucho. Pero el control, yo tuve un profe pues estándar, que nos enseñaba los ejercicios, nunca profundizó, o sea, mis cursos de control fueron haz función de transferencia y haz diagrama de bloques y haz Sigur-Nichols y lugar de las raíces y se acabó. A mí me gustaba porque a mí me gustan mucho las matemáticas y pues cada que resuelvo algo o que sale un algoritmo o que se resuelve una ecuación, pues sí, como que mi alma encuentra paz. Entonces, por sí mismo a mí me gustaba hacer los ejercicios. Pero en realidad ya la aplicación, lo que es control, lo conocí en el IPCIT. En el IPCIT. Sí. Y
Y en esta parte de la experiencia en el IPCID, ¿hubo alguna materia en específico de control que te gustara más que resaltara? De las materias de control, fíjate que en realidad yo he sido muy me gusta probar las clases, o sea, sí soy dedicada, sí tengo esa aptitud de voy a pasar el examen y hacerlo. Pero fíjate que en la investigación las clases no han sido como que el gran hit, ¿eh? O sea, Mm, ya propiamente la discusión, el planteamiento de las preguntas, la discusión, el procedimiento para encontrar tú mismo las preguntas, ujú. creo que fue lo que se intersectó muy bien en esa época en IPICIT. O sea, las comidas con mis colegas, porque aparte yo Wow. hice, en ese entonces en IPICIT empezaron con una idea de posgrados interdisciplinarios. Entonces yo hice en la maestría en ciencias, había 4 orientaciones. Mis compañeros de posgrado eran mis 4 compañeros de la orientación de control y gente de nanociencias, gente de ciencias ambientales, gente de biotecnología, de geociencias. Entonces, las comidas en el comedor del IPCID eran apasionantes, o sea, todo lo que se discutía ahí. Entonces, clase, la verdad no tengo alguna fundamental. Sí, hubo una de un profesor, debo decirlo, que me dio sistemas no lineales. Llevábamos el libro de Nick Meyer and Van der Schaaf. Yo Ok. estuve con la página 1 del libro de Nick Meyer, que está escrito en una tipografía, yo creo que tamaño 10, y como a máquina, súper árido y bien bonito, súper, o sea, sí Sí, te refleja la esencia de la geometría diferencial. Yo pasé de la página 1, tardé muchísimo tiempo para pasar de la página 1 del libro de Nick Meyer. Y él nos explicaba muy padre, y él nos explicaba o sea, todas las claro. preguntas llegaban a, consideremos que tenemos 2 conjuntos y una transformación, o sea, a esa profundidad se iba. Entonces, mi profe de sistemas no lineales estuvo muy padre. El profe de análisis real y funcional, la primera vez que yo conceptualicé una función como un elemento matemático que propiamente tiene características, fue como que súper, súper apasionante también. Después ver que eso era, que una señal era una función, también, Ujú. o sea, hacer el mapeo del mundo físico a los objetos matemáticos fue una cosa que yo aprendí en el IPCID y que me pareció apasionante. Las matemáticas no son cualquier cosa, son el lenguaje de eso. Claro, claro. ¿Y qué tal si lo aterrizamos todas esas explicaciones y conocimiento a una de las, por lo que sea, aplicaciones que ya me lo contaste, que es la diabetes? Eh, que supongo que se trata de hacer esto de una especie de páncreas artificial, ¿verdad? Un Ujú. sistema que en este momento o desde entonces, ¿qué tantos avances has visto y has logrado en ese proyecto? No sé si nos puedas contar en qué consiste poder lograr la regulación de la diabetes y todos esos retos que eso conlleva. Sí, el problema de metabolismo de glucosa, que es parte, yo creo que yo encontré en esas líneas de investigación respuestas y metodologías a dudas e intereses que yo tenía desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, pude comprender que el cuerpo humano es un sistema de sistemas súper complejo, que las características que preservan la vida tienen que ver con variables reguladas todo el tiempo y controladas todo el tiempo, son los procesos homeostáticos. Todas las variables homeostáticas que preservan la vida están reguladas. Entonces, empezó la línea de investigación conceptualizando el cuerpo humano como una caja negra, en donde la única variable de salida es la glucosa, lo único que puedes observar, que puedes medir. Y la única señal de estímulo es la concentración de insulina. Con ese esquema inicial, empezó esta línea de investigación de diabetes a principios de 1960, que se empezó a conceptualizar
como un problema, que es una enfermedad que se podía resolver o que se podía dar un tratamiento. Esto motivado por la disposición de la insulina como medicamento que se sintetizó en 1920 y ya pasó a producción y que ya podía estar en farmacia, que sería como la señal de control. Entonces, con este primer pensamiento, pues la idea de control empezó muy on-off y con caja negra, considerando el proceso como caja negra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de control, tu variable medible la consideras intervalos y para ciertos valores generas una acción de control para moverla si se salió del rango o si disminuyó. Entonces, ese es como que el esquema básico de control en encendido y apagado. Y a mí en particular, Ricardo ya había trabajado ese tema con sus estudiantes de doctorado y a mí me invitó a participar en el diseño de la bomba de insulina para suministrar automáticamente esta señal de control. Entonces, como yo ingeniera electrónica, pues la bomba de insulina lo que hice terminó siendo el control del motor, del actuador, para desplazar el émbolo de la jeringa, ¿no? Eso fue lo que yo hice en la tesis de licenciatura. Pero la tesis de licenciatura solo sirvió para darme cuenta que lo apasionante estaba en el modelado del metabolismo de glucosa. O sea, que la forma en la que se iba a mover esa jeringa dependía de lo que estaba pasando en el metabolismo y que había una herramienta analítica que eran los modelos matemáticos que con información de la física del proceso y con la medición de variables, tú puedes estimar una cuantificación de qué es lo que está pasando en esa caja negra que se consideraba al principio. Entonces, yo terminé la tesis de licenciatura y en el posgrado me dediqué a estudiar modelos matemáticos que ya existían, pero por el trabajo de Ricardo, él ya andaba en propiedades dinámicas de esos modelos. Entonces, mi tesis de maestría se dedicó a hacer análisis dinámico para ver cómo afectaban las perturbaciones, para ver si podíamos caracterizar las perturbaciones, porque su estudiante de doctorado estaba haciendo control robusto. Entonces, si podíamos tener información sobre la variación paramétrica o si podíamos caracterizar las perturbaciones para poder dar alguna información en frecuencia o amplitudes de las perturbaciones, pues entonces eso le iba a servir a su estudiante de doctorado, ¿no? Para sus algoritmos de control robusto, no estructurado. Primero era lo que estaba haciendo Eduardo, mi colega, amigo Eduardo Ruiz. Entonces, en la tesis de maestría me dediqué a hacer análisis dinámico y geométrico, propiedades, empecé a sacar variaciones paramétricas, programábamos en ese entonces los modelos matemáticos en Maple, antes de MATLAB. Sí, sí. O sea, yo con el grupo de Ricardo empecé programando desde ensamblador, el PIT que hicimos, lo programamos en ensamblador. Entonces, yo probé el primer controlador con memoria flash, porque antes programábamos y teníamos que meterlos, si nos equivocábamos con el programa, teníamos que meterlos a cajitas donde teníamos luz ultravioleta para borrar la memoria. Entonces, en ese entonces salieron los primeros flash, entonces yo me podía equivocar y volver a grabar. Pero bueno, entonces me dediqué en la maestría a hacer propiedades y ya de modelo matemático, y terminando la maestría, pues ya me interesó, ya planteé problema de control y fui extendiendo un poco más las consideraciones. Ahora, ya, bueno, así como en la licenciatura, vi que el problema estaba en el modelo matemático que me apasionaba, era lo que yo veía en ese entonces, ¿no? Y Ricardo, pues, le interesaba que yo aportara, entonces me planteó ese tema. Pero después de la maestría, yo vi que los modelos se podían mejorar, que los modelos tenían ciertas consideraciones que se podrían ampliar. Pero como mi cabeza divaga, dije, es que no entiendo cómo puedo mejorar el modelo. O sea, yo sé que el modelo es perfectible, pero no sé cómo mejorar. Y pues Ricardo me sigue la onda y me metí a estudiar un año de fisiología humana a la Autónoma de San Luis Potosí como mi primeros cursos de doctorado, en el doctorado. Como los cursos que iba a llevar en el doctorado, en lugar de tomar, no sé, control N, claro,
conseguimos que me recibieran en el curso de Fisiología Humana y estuve un año estudiando ahí en la Autónoma, el curso completo con los chicos de licenciatura de Medicina. Y después de eso, después de estudiar ya en forma, pude plantear lo que fue la contribución de la tesis de doctorado, que es el efecto de otro tipo de señalización biológica sobre el metabolismo de glucosa, que son los efectos cuando hay hipoglucemia y cuando hay ejercicio físico. Desde el punto de vista del control, son perturbaciones endógenas. Es algo que pasa dentro de la planta, ¿no? Que no se debe a una perturbación externa por comida, por ejemplo, sino que tú haces ejercicio y tu metabolismo cambia. Entonces, hice caracterización del efecto de esas señales en la planta y hice un control robusto que ya, además del esquema básico de metabolismo de glucosa que ya habíamos trabajado, además de la variación paramétrica que ya teníamos caracterizada, consideré esas señales debido a hipoglucemia y a ejercicio. Y además, en ese entonces, las primeras contribuciones de regulación de glucosa, todavía no entendíamos como mucho el problema, pero sacábamos como la señal de control. Y después veíamos que ese perfil de insulina como que no es muy fisiológico, ¿no? Y pues como buenos ingenieros, el problema se resolvió. Pero pues no, esas señales no eran fisiológicas y yo me puse a estudiar y vi que los efectos secundarios de la terapia basada en páncreas artificial tenían que ver con que los patrones de suministro de insulina exógena no se parecían a los patrones del páncreas sano. Entonces, ahí fue cuando planteamos que si bien podíamos resolver el problema de seguimiento de trayectorias, el tracking con error muy bajo, sí teníamos que ponerle restricciones a la señal de control y caractericé las restricciones de la señal de control para la salida de la bomba de insulina, entrada de glucosa. Hice una caracterización y ese trabajo fue el que nos aprobaron, fue mi primer trabajo de doctorado. El primer trabajo de maestría fue el que nos aprobaron en Mathematical Biosciences, que es sobre las características dinámicas y geométricas del modelo de metabolismo. Y de la restricción en la frecuencia de la señal de control nos lo publicaron en IEEE TACE. Fue el trabajo de mi primera contribución de doctorado junto con Ricardo y con Eduardo Ruiz. Entonces ya no nada más era cualquier función de peso, era la función de peso en la señal de control que te permitía tener las componentes de frecuencia que debería tener un páncreas sano, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hice y ya después metimos lo de bioseñales, el efecto del lactato, caracterizamos el lactato y metimos un par de señales de peso extra, que fue ya lo final de mi doctorado. Entonces, además de tener una señal de control fisiológica, con características fisiológicas, tanto tiempo como en frecuencia, pues además el esquema ya era robusto a perturbaciones, cambios paramétricos, metabólicos, que fue parte de lo que encontré desde la maestría, y perturbaciones endógenas que pueden ser debidas a ejercicio. Eso fue lo que hice en el doctorado en el tema de páncreas artificial. Actualmente hay un montón de trabajo, después ya seguimos y claro. En el posgrado, ya en doctorado, ya en mi trabajo como investigadora, empezó todo el tema de algoritmos de aprendizaje máquina y con la disposición de los sensores continuos de glucosa, que empezamos a obtener muchos datos, pues empezamos a hacer personalización de modelos. Ya no es el modelo genérico, sino que modelos personalizados. Eso es lo que hemos hecho. Me surgen muchas dudas. Has contado mucha información. La primera es, para todos los que están escuchando, yo creo que sería interesante, ¿cómo describes la bomba de insulina? ¿De qué está compuesta, más o menos? Bueno, la bomba de insulina es una máquina que te permite, como señal de salida o su objetivo, es suministrar microdosis de medicamento, en este caso la insulina, pues es un volumen muy pequeño. El páncreas funciona con un volumen de insulina bajísimo, son picogramos. Entonces, el objetivo de la bomba es liberar cantidades muy pequeñas, miliunidades, que son
mililitros por Ok. minuto. O sea, es un volumen muy pequeño en muy poco tiempo, es muy lento. Entonces, mecánicamente, la bomba para resolver ese problema de fluido, de entregar ese volumen, ese caudal en ese tan lento y tan pequeño, la máquina es un mecanismo que te debe transformar, te debe de resolver el problema. Es un problema de velocidad, de control de velocidad lineal o de posición lineal. Si te interesa inyectar lo que en tratamiento de diabetes le llaman bolos de insulina, que son como si fuera una jeringa, un push. Sin embargo, el páncreas funciona de dos maneras. Te da una liberación de insulina que se le conoce como basal, o sea, todo el tiempo te está liberando en base tanto miliunidades por minuto. Entonces debes de tener el suministro basal, que es una velocidad, y luego, si hay una ingesta de glucosa, debes de inyectar una cantidad, un bolo grande, que sería, va a cierta velocidad la bomba y luego de pronto un bolo, una cantidad de posición, un movimiento brusco en poco tiempo. Entonces, termina siendo control de velocidad y Pues hasta ¿mande? aquí todo esto es un sistema totalmente electromecánico, hidráulico, y Sí, puedes encontrar su modelo siguiendo leyes conocidas sí, físicas sí. En particular, es un sistema mecatrónico, porque mecatrónico. tiene, o sea, lo que vas a controlar es una planta, es un mecanismo, que sería un desplazamiento lineal. Generalmente actualmente ya hay motores lineales, pero casi todos los actuadores son motores de corriente directa. Entonces, controlas velocidad lineal, angular de los motores, y con el mecanismo apropiado, pues lo que tienes de salida es el desplazamiento lineal, y el desplazamiento lineal corresponde al movimiento del émbolo. Así son todas las bombas, las más caras, todas tienen su reservorio de insulina y su émbolo que empuja el volumen, de las electromecánicas convencionales. Entonces, esa relación de movimiento del émbolo termina siendo la liberación correspondiente de volumen por la geometría de la jeringa. Entonces, lo que controlamos es la velocidad del motor. Y quien controla la velocidad del motor, pues es tu tarjeta de control en donde tienes programados tus algoritmos. En el caso de mi tesis de licenciatura, fue un control PI, perdón, y que desarrollé junto con el técnico de Ricardo en ese entonces. Resolvimos un PID con un microcontrolador de 8 bits y controlábamos la velocidad angular del motorcito de corriente directa, y yo diseñé en la época donde no había impresoras 3D, diseñé Wow, el mecanismo de el mecanismo. transmisión, y un piñón cremallera, un piñoncito súper pequeño, y pues toda la maqueta para que se desplazara la jeringa, ¿no? Entonces, eso es una bomba de insulina. El controlador está en una tarjeta y ahí programamos las operaciones para hacer un PI. Y la sintonización yo la hice con las reglas de Siegel-Nichols, Olivar de las Raíces, una vez que, primero caractericé el motor. En ese entonces investigamos cuáles eran los motores que se utilizaban en las microinfusoras, porque son motores de muy bajísima velocidad y alta precisión para tener esa entrega de volúmenes en términos de micras. Investigamos, pedimos el motor, Ricardo lo pidió, nos lo trajeron con su encoder óptico, hicimos identificación de esa planta del motor. Hicimos la suposición de que la velocidad angular correspondía al desplazamiento lineal, porque no tenía forma de identificar el mecanismo. Entonces se consideró como que se iba a desplazar en la relación lineal que tenía de velocidad angular con el desplazamiento del piñón cremallera. Y con esa planta identificada, que era el motor, sintonizamos el PI y lo programamos en un controlador de 8 bits. Entonces teníamos el control de velocidad de la bomba de insulina. Entonces, toda bomba de insulina, ese es el principio básico. El médico, el tratamiento lo define, que sería la cantidad de unidades de insulina corresponden a cierta velocidad de desplazamiento del émbolo de la jeringa. Entonces, la bomba de insulina lo que hace es automatizar esa entrega, que la persona estaría haciendo con su jeringa. Lo que hace la bombita es lo programas, y el control te genera, controla, le da la información al motor para que se mueva a la velocidad que se está requiriendo, con la información que se le entregaría por parte del médico. Entonces, es una entrega automatizada
de Claro. insulina exógena. Bueno, al Eso, final sí controlaste una máquina eléctrica. También. Hasta ahí, ¿no? Luego después viene el problema que me llama la atención, es una vez que puedes dosificar la cantidad de insulina que buscas, pues cómo responde el cuerpo a ella. Y ahí mi duda es, pues mencionaste que usaban muchos quizás técnicas para encontrar, validar modelos. No sé si puedes contar cómo hacían para validar los parámetros del modelo, en la cantidad de ecuaciones diferenciales o el orden, el tipo, parcial, con retardo, sin retardo, no sé. ¿Me puedes Los, contar algo al respecto? los primeros modelos que utilizábamos para hacer control ya de diabetes, porque lo que hice en la licenciatura con la bomba es el control de la máquina, efectivamente nada más la maquinita, ¿no? Pero ya esa, en términos del control de metabolismo de glucosa, ese es solo el actuador que te va a inyectar la señal de control, que es la insulina ya en el cuerpo, ya viendo el cuerpo ahora como la planta, ¿no? El metabolismo como la planta. Nosotros utilizábamos en aquella época un modelo que le llamábamos compartimental, se llama así en la tesis, es de un investigador de MIT. Él, un ingeniero químico que hizo la caracterización de la dinámica de la glucosa en tejido de los principales órganos del cuerpo humano. Caracterizó cómo es que se cambiaba la concentración de glucosa a diferentes perturbaciones y acopló todas esas ecuaciones para un metabolismo sin problema de diabetes. Son 22 ecuaciones diferenciales que te modelan tanto cómo cambia la dinámica de la glucosa como de la insulina, y un par más o unas 3 más que modelan glucagón, que es otra hormona del páncreas que ayuda a regular también la glucosa. Para diabetes tipo 1, quitábamos las ecuaciones del páncreas propiamente y quedaban 19 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Básicamente es la dinámica de la variable de interés, ¿no? Entonces son ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias. Hacíamos la suposición trabajamos con modelos nominales porque pues, no teníamos forma de personalizar, ni de caracterizar, ni de validar para cada paciente, pero por eso Ricardo desde entonces tenía la idea de que el controlador robusto debería de ser suficiente para suprimir esas perturbaciones. Además que en ese entonces, con los médicos con los que trabajábamos, o con el médico con el que Ricardo llegó a trabajar en ese entonces, pues sí comentaban que podía haber variaciones, pero pues es una variación que no te cambia la estructura del modelo matemático. Entonces, podríamos trabajar, las primeras suposiciones eran esas. Sin embargo, ya cuando empezamos a tener acceso a los sensores continuos de glucosa, entonces ahí sí podíamos tener información sobre la persona, y la variación es increíble, es demasiado. La variación le llamábamos o se llama, hay variación entre sujetos, cada persona tiene perfiles muy diferentes. Obviamente las cotas sí son las humanas, pero la dinámica es muy diferente. Pero incluso en una persona, o sea, tú puedes medirte la glucosa todos los días al inicio de tu día, con medición continua, que son una medición cada 5 minutos, que es los medidores estándar continuos, tiene un montón de variación. Entonces, sí empezamos a trabajar la personalización de los modelos, ya que tuvimos acceso a esos sensores. Sin embargo, podíamos hacer algoritmos de control con esa información de la planta, con variación paramétrica de la planta, pero ya un experimento en lazo cerrado no hemos podido hacer al momento. Sí, ya ver el efecto de algoritmo. Ajá, exactamente. Hicimos modelado casi todo. Pues esas respuestas tan variantes hablan de quizás una especie de sistema caótico o aleatorio, ¿no? Fíjate que si es determinista,
Sí, no es, bueno, los caóticos también son deterministas, ¿verdad? Pero no tiene o sea, la estructura del modelo no cambia considerablemente ante esa variación. Está acotado, sí, la forma de onda sí sigue siendo la misma, puedes verlo como un tubo, pero tiene demasiada variación, muchísima. Siendo no es estocástico, sí. Estamos hablando de la respuesta que se le conoce como sistémica, que sería la concentración de glucosa en sangre, porque adentro sí pasan muchas cosas, ya a nivel celular, ya después que empecé a estudiar al cuerpo humano por nivel órgano o nivel tejido o nivel célula, ahí sí puede haber, por ejemplo, el comportamiento de las células pancreáticas sí pueden llegar a tener tipo de efecto caótico, que fue lo que después estudiamos, la respuesta eléctrica de las células cromafines con otra colaboradora de Ricardo. A ese nivel sí puede haber ese tipo de comportamiento, pero el sistémico no, el sistémico sigue siendo determinista, no caótico. Ok, qué interesante. Este trabajo pues te ha llevado entonces a colaborar con gente que no son ingenieros o matemáticos, físicos. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? A mí me ¿Ha sido un encanta, reto? pues yo soy súper metiche. Okay. Nunca ha sido un tema hablar con la gente con la que tenga que hablar yo para discutir una idea. Nunca ha sido un tema. Afortunadamente, me he encontrado con gente muy abierta para platicar. También hay de todo, mira, la ciencia, nos dedicamos a esto, pero pues es una actividad humana y con toda la diversidad de humanos. Entonces hay personas que son muy bondadosas en platicar contigo lo que saben, independientemente de quién seas. En esa época, hace 20 años, 25 años, sí aún todavía se diferenciaban mucho las áreas y la gente se justificaba mucho cuando platicábamos, como que no soy ingeniero, pero tal cosa, o no soy médico, pero tal cosa. Se justificaba mucho que no entendernos. Afortunadamente ya eso ha ido cambiando muchísimo, pero para mí nunca ha sido un tema y yo siempre me he esforzado mucho si la gente no estaba muy dispuesta a explicarme o a charlar conmigo en términos generales, yo sí trataba de entablar una conversación, siempre y cuando la gente quisiera, porque hay gente que no está dispuesta, entonces esa gente pues ya ni la consideras, ¿no? Pero la gente que sí está dispuesta, yo siempre me he esforzado me acuerdo que en mis trabajos de este posgrado interdisciplinario, nos sentaban a todos en el auditorio, los de control, los de biología, los de ecología, y agarraban, me acuerdo un profe, uno de cada área y formaba equipos. O sea, él nos conformaba equipos de gente de las diferentes áreas. Y los de biología y los de ecología siempre querían estudiar sus temas, porque no sé, la verdad es si sea educación y si sea nada más en México, pero la gente le tiene mucha aversión al pensamiento abstracto y cuantitativo, que expresan no me gustan las matemáticas, no le entiendo las matemáticas, y ni siquiera lo consideran, o sea, no consideran como que, a ver, voy a entender. Es bien poca gente de esas áreas que está dispuesta a entender, y sí he conocido, sí hay gente súper valiosa, conozco un biólogo que en esa época programaba en Linux y hacía sus programitas para hacer regresión de sus experimentos. Sí hay, pero en general la norma es que no quieren mucho hablar de matemáticas ni de entender cuantitativamente sus procesos. Actualmente ya ha cambiado muchísimo. Sí, Pero, me imagino que debe haber bueno, no he indagado yo personalmente, pero debe haber algún resultado de parte de las personas que se dedican a educación en matemáticas del estudio de una especie quizás de trauma colectivo con la parte cualitativa porque ese es todo un dilema, ¿no? Que haya gente que honestamente se le tome una aversión a las matemáticas. Como un mucho. trauma, ¿no? Como si fuera un trauma, como si fuera algo. Sí, no tengo idea, la verdad. Pero, por ejemplo, en estos equipos que te digo,
te comento que yo tengo mucha disposición porque en esos equipos la gente siempre, de biología y de ecología, siempre quería que estudiáramos sus problemas, porque decían, plantean un problema de sus investigaciones, y ellos siempre querían que estudiaran eso, argumentando que no les gustaban las matemáticas. Y yo, en lugar de decir, de jalar por lo mío, me interesaba sus temas, ¿no? Entonces, nunca, en términos de colaborar con diferentes perfiles, he colaborado con gente que ni te imaginas, o sea, arte. Y ahí está algo interesante, ¿no? Quizás yo veo tanto que a través de tu trabajo que el control automático es en sí un área que tiene esa bondad de poder ser muy multidisciplinaria, en donde se aplique, ¿verdad? Y con tu experiencia, ¿tú crees que, o sea, estás trabajando con un problema que siento yo que al final podría declararse como de salud pública, ¿no? Hay otros problemas que he visto del control, que es del sistema cardíaco, cardiovascular, de la hemodiálisis, o sea, todos estos problemas también podrían ser bastante interesantes, todos van a llevar sus dilemas, pero ¿tú qué crees que falte como para que más gente el área de control se puede involucrar a estas? ¿Qué crees que podrían hacer? Porque siento que el control automático tiene mucho que ofrecer a estos problemas. Quizás no solo los de salud, quizás también a los sociales. Fíjate que yo creo que podría darnos algo la historia de cómo surge el control, ¿no? El control surge de las áreas de eléctrica, mecánica, las primeras herramientas. Entonces, los posgrados en control pues son de departamentos de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, y verdaderamente automatizar un proceso implica que necesitamos tener un conocimiento bastante exacto del proceso para poder resolver el problema de control formalmente, en el sentido de que diseñamos una UDT que va a resolver la regulación, el seguimiento de un punto A un punto B con las condiciones de la UDT que te interese. O sea, para verdaderamente resolver eso necesitas demasiada información muy precisa de los procesos. Y los avances en ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica te permiten tener leyes que te dan con una precisión altísima esa información, que fue toda la tecnología que se desarrolló el siglo pasado, ¿no? Entonces, la parte de procesos biológicos y procesos sociales tiene altísima incertidumbre. Puedes tener aproximaciones, que estas que te hablo yo, por ejemplo, en el metabolismo de glucosa, puedes tener aproximaciones sistémicas con una cierta validez en intervalos o puntos de operación relativamente simples, pero no tienes la ecuación con la precisión como lo tienes en un proceso eléctrico o mecánico. Tiene demasiada incertidumbre. Los biológicos, los fisiológicos, los sociales, peor. Entonces, primero, para entrarle a los sistemas biológicos, yo me acuerdo a principios de siglo, en los simposios de IFAC y de la IEEE, andábamos mi compañero Esteban Hernández, que él estudió maestría en Simvestab y se fue a hacer doctorado a Irlanda y se quedó en Alemania mucho tiempo. Él y yo éramos los únicos mexicanos que andábamos allí en esos simposios. Lo conocí en el IFAC de 2011 en Italia. Nos conocimos allá, o sea, acá en México no nos conocíamos. Entonces, bien poca gente en esa época le entraba a estos biológicos porque pues no tienes ningún tipo de certeza. Para empezar, no están en esa época no estaban en los temas mainstream de control. Entonces, yo para publicar un artículo, bueno, me río y porque soy una irresponsable, pero a mí me han rechazado artículos en donde me han dicho, esto no es matemáticas, esto es control. Esto no es control, es electrónica. Esto no es electrónica, es robótica. Esto no es robótica. O sea, he llegado a esto no es matemática. O sea, le he dado el ciclo. Entonces, como no son temas en el mainstream, ahorita un poco, sí, debo decirlo, pero hace 20 años no. Entonces, era bien difícil que te colocaran un artículo, que te revisaran un artículo. Entonces, aparte de que el proceso
en la formación profesional no nos enseñan nada de biología, Claro. No tienes esa estructura mental activada de manera formativa, profesional. Ya cuando le entras tienes un montón de incertidumbres, necesitas demasiada información que ya te den, o sea, es que un ingeniero de control o un científico de control, si tú ya tienes la planta caracterizada y jalando, pues tú haces tu magia, ¿no? Pero necesitas que te den esa información. Entonces necesitas meterte a hacer el modelado, hacer la identificación, hacer la planeación de experimentos, y eso pues, si tú quieres estar cuantificando tu avance en control automático, eso te quita tiempo. Yo he trabajado con colegas que me han, por ejemplo, en temas de lo que actualmente hago, de exoesqueletos, yo hago los modelos, o sea, en mi grupo de trabajo hacemos las maquetas. Y yo tengo colegas que me dicen, no sé nada de la máquina, a mí me dan el robot, mi colega que se dedica a diseño mecánico. O, por ejemplo, otra colega que decía, yo hago control de robots, yo no hago robots. O yo hago redes neurales, yo no hago tal cosa, ¿no? Entonces, si quieres enfocarte, o si eres gente muy enfocada en lo que tú sabes hacer, pues no. Pero como yo soy dispersa y en realidad mis dudas son diferentes, pues yo sí me he metido a hacer todo eso, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Es que no nos dan formación en temas amplios de ciencia en general, y en estudiamos ingeniería, no nos dan tanta amplitud de ciencias. Son procesos altamente, con mucha incertidumbre. Hasta este siglo hemos empezado a tener ya sensores. Antes de esto antes de esta época, había mucho tema de sensores, no tenías información del proceso biológico, entonces había muchas suposiciones. La capacidad de cómputo era muy limitada. Yo me acuerdo, para sacar el grado relativo del modelo de 12, de 19 ecuaciones diferenciales, gracias, no. Entonces, actualmente ya hay un poco más de condiciones para trabajar esos temas, pero yo creo que esos son los principales inconvenientes: poca información y pues la diferencia de la formación profesional, ¿no? Que pues no eres biólogo, quizás nunca te interesó la biología. Y pues sí puedes colaborar si tienes atrás un equipo que te dice, este es el modelo, estas son las perturbaciones, y ahora sí haces la magia de control, ¿no? Muy bien, suena interesante. Y antes de avanzar a otro tema, ¿puedes contarnos un poco de qué estás trabajando en este momento? ¿Algún proyecto que quieras compartirnos fuera del tema de la insulina? Sí, fíjate que ya cuando empecé a trabajar aquí en la Autónoma de Nuevo León, me di cuenta que para mi estructura, porque uno va descubriendo, Adrián, ¿sabes? O sea, no es que tú tengas el plan perfecto. Yo creo que yo he descubierto mi carrera por inconforme y porque sí tomo decisiones en función de lo que me va interesando en la siguiente iteración, ¿no? Ahorita estoy en este momento o en esta circunstancia, y si siento una inconformidad, sí tomo decisiones y me muevo, y pues asumo la responsabilidad, ¿no? O sea, yo he hecho esta carrera que a mí me gusta mucho, asumiendo responsabilidades, y una de las responsabilidades básicas y de las consecuencias básicas, pues es que no estoy en los estándares súper altísimos de productividad científica en términos de número de artículos, ¿no? Ni modo. Yo he asumido entender mis preguntas, plantear mis conocimientos para resolver mis preguntas, obviamente cumpliendo con lo que se me pide como profesionista de la investigación científica, pero pues debo de decir que pues sí, la productividad es un parámetro que le interesa mucho a la industria del conocimiento, ¿no? Entonces yo he tomado la decisión de generar mi carrera respondiendo mis preguntas pertinentes tanto en la línea de investigación como en mi institución, pero pues asumiendo la consecuencia de que no tengo la gran productividad en cuanto a números y en cuanto a citas y todo eso. Entonces, una vez dicho eso, que uno toma sus decisiones y va descubriendo su camino, cuando llegué aquí a la Autónoma de Nuevo León, pues me di cuenta que el problema de diabetes en realidad era un ejemplo de la forma en la que en realidad a mí me interesa abordar mis preguntas de investigación. Yo veo al cuerpo humano como un proceso súper complejo, autorregulado, y que hay muchos problemas encima. Y yo sí puedo conceptualizar al cuerpo humano en toda su complejidad biológica, de comportamiento,
todo lo que conforma un ser humano, y lo puedo desacoplar y plantearlo como problemas de control. Esta es la planta, estos son tal cosa, estos son los procesos. Yo puedo hacer eso para lo que sea mi interés, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí a la facultad, pues yo venía con mi problema de diabetes, pero a mí me contrataron en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica por el tema de biología, les estaba interesando, habían abierto la licenciatura en mecatrónica con la opción de biodispositivos, entonces les interesaba mi perfil. Pero yo le estaba dando clase a ingenieros mecatrónicos, que les interesa la mecánica y la robótica. En esa época todos los mecatrónicos querían hacer el Ironman. Claro. Entonces, pues yo como no soy más bien soy muy flexible, no soy tan inflexible, pues empecé a trabajar con los alumnos y como que, a ver, ¿a ustedes qué les interesa? Y pues sí, manteniendo mi grupo de mi contacto con el grupo nacional con el que estoy con Ricardo, con el tema de diabetes, pero empecé a plantear el problema que actualmente llamo restablecimiento artificial de la locomoción. Todo lo que tenga que ver con generar alguna tecnología que permita de manera automática restablecer el movimiento por cualquier cosa que se haya dañado, ya sea porque ya no tienes fuerza y entonces con algo externo puedas moverlo, o si lo perdiste, con algo externo puedas moverlo, ¿no? Entonces, con ese problema empecé a plantear todo ahorita que hablabas de cibernética, el paralelo biológico con el artificial y todo lo que se necesitaría vincular para que con la información remanente del cuerpo humano tú puedas controlar una máquina que pueda emular el funcionamiento del proceso biológico. Y ahí estoy súper entretenida. Hay muchos niveles de trabajo. Durante mucho tiempo primero hicimos el esquema básico de interfaz cerebro-computadora. Hay estudiantes que han hecho la máquina, diseño de la máquina, ya sea prótesis o exoesqueleto, órtesis también. Hay estudiantes que se han dedicado a hacer modelos matemáticos de las plantas, además del diseño mecánico, que aquí en la facultad los estudiantes son excelentes para diseño mecánico, modelos matemáticos. Hay gente que se ha interesado en hacer el procesamiento de las señales electroencefalográficas o electromiográficas. He planteado protocolos de experimentales para adquirir estas señales para diferentes tipos de movimiento. Con mis colegas de neurociencias y matemáticos hemos analizado los patrones de las señales electroencefalográficas cuando hay movimiento humano para sacar como la estructura topológica mínima que se requeriría para obtener información para ciertos tipos de movimientos. Entonces, ahorita ando súper entretenida y interesada en el tema de restablecimiento artificial de la locomoción. Estoy en el posgrado en Ingeniería Eléctrica de la Autónoma de Nuevo León, entonces llegan estudiantes con ese perfil. Entonces, en realidad, esta línea la abrí por trabajar y por colaborar con los estudiantes y por metiche, o sea, me encanta. Claro, claro. ¿Ha llegado uno de estas posibles exoesqueletos o prótesis a algún producto final que sea comercializable? Fíjate que todavía no llegó a esa parte. La forma en la que yo conceptualizo y pienso está muy desde la ciencia básica. Claro. Y empecé pues, muy de la ciencia básica y ahorita estoy en TRL3. Tenemos ya la prueba de concepto completa. Entonces, es cuestión de tiempo para que lleguemos a la parte comercial, porque obviamente me interesa y es parte de lo que se me pide en mi empleador, pero voy en la ruta. Claro, solo me llamaba la atención porque en realidad los exoesqueletos y las prótesis creo que ha sido también uno de los grandes avances de la última década, ¿no? Ha habido ya, hay grupos de investigación que han creado prótesis que con ayuda de estas señales imitan esos movimientos casi perfectamente, ¿no? Entonces supongo que están utilizando también algo de inteligencia artificial. Cuando digo inteligencia artificial supongo algo de, no sé, deep learning, por ejemplo, o no han explorado. Claro, en mi grupo de investigación, yo formo parte de un cuerpo académico de la Autónoma de Nuevo León, junto con un compañero que también es de formación de control que se dedica a estimadores, Juan Ángel Rodríguez, y mi otro compañero, Luis Torres, él tiene doctorado en inteligencia artificial.
cuando la inteligencia artificial no era la moda de la cuarta ola, no sé cuántas olas tienen ahorita, pero ahorita es una ola. Entonces, él hizo posgrado antes de eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con él en el 2010, cuando formamos el cuerpo académico, pues él empezó a platicarnos de esas herramientas. Yo hasta entonces era modelado determinista 100% del metabolismo de glucosa, pero él cuando vio mis modelos me dijo, oye, esos parámetros se pueden ajustar con los datos de los sensores y podemos hacer algoritmos para ajustar esos datos. Y como que, me interesa, háblame más de eso. Entonces, desde entonces, sí, nosotros utilizamos las herramientas de Machine Learning para mejorar nuestros modelos deterministas, para fines de control. Yo sigo utilizando todo lo que la física interpretativa me dé para poder mejorar los algoritmos de control o de estimación o lo que sea que estemos haciendo de modelado con las herramientas principalmente de aprendizaje máquina. Entonces, sí, lo utilizamos para, por ejemplo, control de los exoesqueletos, o el exoesqueleto es una máquina que sí puedes modelar con ecuaciones deterministas, pero para poder identificar sus parámetros sí utilizamos herramientas. Y para poder sacar los patrones de intención de movimiento en tiempo real, que le llamamos trayectorias, el problema se llama seguimiento continuo de trayectorias, lo que sacan estos algoritmos es de la actividad neural que obtenemos de los equipos de electroencefalografía. Sacas información, los equipos están entre 250 y 2 kilohertz de frecuencia de muestreo, entonces son muchos datos temporales y espaciales. Hemos trabajado con equipos de entre 9 y 19 electrodos, entonces es información que tiene la actividad eléctrica o la actividad en el cerebro es espacio-temporal, está cambiando en el tiempo y en el espacio, entonces necesitamos obtener información de todo eso, y para eso sí utilizamos algoritmos, redes neuronales, algoritmos genéticos, que son los últimos artículos que hemos publicado, para sacar lo que le llamamos la trayectoria, para el robot lo que va a ser la trayectoria de referencia, ¿no? Entonces, de la actividad eléctrica, lo correlacionamos con mediciones que hacemos, ya sea angulares, a través de visión computacional, o bien con medidores inerciales, sacamos el movimiento de las extremidades inferiores, de alguna articulación, cadera, rodilla, tobillo, y lo correlacionamos con la actividad neural, con protocolos experimentales validados por ejemplo, el que hicimos en Guadalajara por el Comité de Ética del Instituto de Neurociencias. O sea, la información que obtenemos es información que te da, o más bien los datos que obtenemos te da información del proceso neural y del proceso musculoesquelético. Entonces, correlacionamos esos dos tipos de informaciones a través de estos algoritmos, porque es mucha información y muchos datos los que estamos trabajando. Entonces, eso nos saca las trayectorias de referencia que irían al robot, o que van al robot. Eso sí lo tenemos completo en simulación al momento. Así que sí, utilizamos todas las herramientas necesarias, Machine Learning o aprendizaje máquina, para... Sí, porque hubo por la parte de control, ha habido también una escuela de pensamiento que trata de no utilizar ciertas herramientas por la falta de rigurosidad matemática en ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Machine Learning, en algún momento el uso de redes neuronales pues era visto como algo que no era tan seguro. Y supongo que tiene sus limitantes. No sé si tengas algún comentario de eso. Mira, si el objetivo, en efecto, como comenté hace rato, es obtener la UDT que te lleve de un punto A a un punto B en el espacio vectorial con la rigurosidad matemática estricta, si ese es el objetivo, efectivamente, pues tienes demasiada incertidumbre y no puedes garantizar que vaya a existir esa UDT con esas propiedades. Pero si los objetivos son otros, por ejemplo, yo siempre platico con mis compañeros de inteligencia artificial, ¿cuándo vamos a usar una herramienta u otra? Si el objetivo es instrumental, o sea, yo necesito información para activar o desactivar una máquina, si el objetivo es completamente instrumental,
pues no voy a ser muy estricta con lo que está pasando y con las ecuaciones que representan el proceso, porque yo solamente necesito una relación entre señales. Y si experimentalmente, estadísticamente, tú me puedes garantizar que para cierto número o ciertas condiciones de variables de estímulo, tú vas a tener una probabilidad de que suceda tal cosa, y si el efecto es completamente instrumental, lo utilizo. Si el objetivo es entender con rigurosidad matemática la dinámica de un proceso, pues ahí sí necesito las ecuaciones matemáticas, ¿no? Pero entonces es criterio. ¿Qué vas a resolver? ¿Vas a entender un proceso físico con rigurosidad o vas a resolver un problema tecnológico que te va a ayudar a resolver tal cosa? Entonces, pues es dependiendo de, pues hay que tener criterio, ¿no? Y no confundir las cosas. Claro. Me gustó mucho un ejemplo que dio a principios del siglo en un congreso de control. Era muy mal vista la lógica difusa. O sea, la gente de la escuela ruda de control era muy reacia a la lógica difusa. Yo nunca he hecho lógica difusa, no me ha tocado. Pero me acuerdo que en ese entonces una doctora en un congreso les dijo, bueno, cuando tú tomas una decisión de que te viene un objeto a pegarte, un balón de fútbol viene a pegarte, tú te quitas, toma la decisión de quitarte, porque viene el objeto. Solamente estimaste que venía el objeto. No necesitas saber a qué velocidad viene el objeto para quitarte. Pues un poco sí. Si el objetivo nada más es que no te pegue, pues no necesitas saber con precisión a qué velocidad, en qué dirección y qué orientación viene el objeto, ¿no? Pero si el objetivo es posicionar ese objeto en ese lugar para resolver tal o cual cosa, pues ahí sí necesitas saber con probabilidad 1 cómo viene el objeto, ¿no? Entonces yo creo que es tema de criterio. Interesante. Ya para ir terminando, porque no quiero quitarte más de tu tiempo, aunque creo que podríamos quedarnos quizás unas 3 horas hablando de tantos temas que me interesaría conocer tu opinión. Vamos a pasar a una parte como final, que creo que es como más general del ambiente de investigador y de los planes a futuro, quizás. Y quisiera empezar con un tema que mencionaste, como una especie de reflexión. Mencionaste lo de la productividad como investigador. ¿Tú crees que el hecho de que los investigadores tengan que producir continuamente un cierto número de artículos pueda ser un obstáculo como para realmente producir cosas interesantes o de alguna forma para todos los investigadores? ¿O que esa métrica sea la más importante y relevante, la producción de artículos? Yo creo que puedo entender por qué se dan esas métricas, cuál es el fundamento atrás de tener esa métrica, la puedo entender. Y también soy consciente que esta es una profesión, lo que significa que trabajamos y se nos retribuye nuestro trabajo. En este caso, mayor parte del trabajo es intelectual. Y la retribución de este trabajo debe de estar en términos de parámetros de productividad, porque si no, pues uno podría divagar o lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando el número se vuelve el objetivo, yo ya no estoy de acuerdo, porque se pierde, aunque esta es una industria, también yo siempre trato de diferenciar cuando decimos, todos somos científicos, desde niños. O sea, a mí me encanta hacer divulgación científica y los niños tienen las preguntas más interesantes y lo que sea, y el método científico, la observación. Sí, todos somos científicos. Pero dedicarte profesionalmente a la ciencia es otro tema, porque ya es una profesión en la cual tienes responsabilidades y pues debes de cumplir con parámetros, dependiendo quién sea tu empleador, si es una institución de educación superior o si es un instituto o un centro de innovación, pues tienes que estar, es una industria, tienes que estar generando resultados, ¿no? Pero esa generación de resultados debe estar respaldada por lo que estás resolviendo, ¿no? Problemas del conocimiento, problemáticas de la sociedad, temas de innovación, lo que sea, ¿no? No propiamente el número, sino lo que estás resolviendo, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando el número se convierte per se
Y a mí nunca me ha interesado, o sea, generar mi trabajo en función de que deben de salir 5 papers al año, no, siempre lo he rechazado desde que estoy en posgrado. Y de hecho, mi trabajo con Ricardo, a mí me gustó mucho, porque sí te deja, te pone parámetros de que tienes que entregar tal o cual artículo. Ricardo es una combinación entre pragmatismo y pasión por la ciencia. O sea, él te deja estudiar lo que tú quieras. Yo los primeros 3 meses de doctorado me dio porque si quiero dedicarme a esto y estuve 3 meses leyendo filosofía de la ciencia y Ricardo me dio chance. Entonces, pero también te exige, o sea, tienes que entregar tantos artículos. Entonces, esta unión de pragmatismo me permitió avanzar. Pero cuando se trataba nada más de, necesito 5 artículos para hacer SNI 1, SNI 2, yo siempre he rechazado ese paradigma. Respeto para la gente que necesita esos parámetros y ojalá que estén bien con eso, pero yo no soy de esa filosofía del número de artículos per se, así que el objetivo sea ese, no me parece sano, porque pues se vuelve eso, ¿no? El número y no qué estás resolviendo, qué estás generando. Y en ese sentido no ha sido un obstáculo en algunos momentos el tener que cumplir con eso. Fíjate que no, porque la formación que me dio Ricardo del pragmatismo me ha permitido pues cumplir, y la Autónoma de Nuevo León también tiene cierta libertad en eso. No me exigen que esté dentro del SNI, pero no me exigen así como número de artículos, y me ha permitido establecer mi línea de investigación. He tenido tiempo de reflexionar sobre mis problemas. Yo he planteado mis problemas y he buscado cómo resolverlos. Yo no tengo una herramienta y la ando ofreciendo a todos los problemas de demás gente. Yo no he generado ese tipo de carrera. Yo he generado mis propias preguntas bajo todas las limitantes y lo que sea, Claro. en mis condiciones, pero ese ha sido el tipo de carrera que yo he diseñado con mis condiciones. Entonces, al momento no ha sido limitante. Sin embargo, en esta altura de mi carrera, yo creo que todo esto es progresivo, y pues bueno, mientras yo tenga mi trabajo, la verdad es que no tengo la gran prisa, entonces yo voy como que a mi ritmo, con mis condiciones, pero sí veo que necesito, quizás el siguiente paso para mi carrera es consolidar todas las contribuciones en revistas que tengan mayor impacto en el área en la que yo estoy trabajando, donde yo vea que es más leído, y eso abre oportunidades, y esas oportunidades sí me interesan. O sea, incrementar productividad para abrir más oportunidades, eso sí me interesa. Incrementar productividad para tener un número y que tal cosa, no me interesa, pero incrementar productividad para tener más oportunidades, definitivamente sí. Entonces, por eso sí lo voy a hacer, y pues creo que es progresivo. Claro. Y otra cosa que noto es, bueno, vi que estabas trabajando o estuviste trabajando en un programa de mentorías para mujeres en la ciencia. Y la ingeniería de control en México creo que es una de las áreas que he notado que en realidad tiene pues un grupo de mujeres que están ahorita haciendo incluso sus simposios, sus reuniones. ¿Qué te llevó a hacer este grupo de programa de mentorías, perdón? ¿Y cuál era el objetivo ahí? ¿Qué crees que falta también en ese aspecto? ¿Te gustaría que cambiara? Bueno, ¿cómo llegué ahí? Otra vez, Ricardo me aventó la convocatoria. Ricardo es súper activo. A él, en el IPCID le llegó esa convocatoria, y bueno, pues él conoce a sus egresados, ¿no? Entonces a mí me la pasó, me dijo, oye, me llegó esta convocatoria, igual y te interesa. Yo soy una profesionista formada en la vieja escuela ingenieril, en donde aquí somos rudos y somos ingenieros que salimos adelante y no andamos ahí llorando por los rincones. Entonces, me mandó esta convocatoria de mentorías y que soft skills y no sé qué, yo, y es que, no sé. Pero me apunté porque
la Autónoma de Nuevo León, a ver, esa convocatoria de mentorías fue en 2021, y la Autónoma de Nuevo León desde 2013 tiene un programa que se llama Mujeres en la Ciencia, que promovió una de mis compañeras, la doctora Patricia Zambrano, con unas convocatorias que antes sacaba el extinto CONACYT para divulgación científica. La doctora Patricia identificó una problemática en mujeres en etapa de preparatoria y ella quiso hacer que las chicas de prepa vieran a las científicas trabajando en sus laboratorios para ayudar a subsanar un poco esto que se le conoce como el sesgo de género, que las mujeres antes de la pubertad podemos ser lo que queramos y después de eso ya se empieza a sesgar el rol de género, ¿no? Mujeres seleccionando carreras que tienen que ver con los roles tradicionales. Entonces, desde 2013, la doctora Patricia me invitó a participar en ese programa. Y pues yo primero así como que, ¿y eso de qué se trata? Pero me empezó a gustar mucho porque sí, primero me cuestioné, bueno, fue la primera vez que me cuestioné cómo llegué a ser científica, porque de eso se trataba ese programa. Primero les tienes que platicar cómo llegaste y luego les enseñas ya técnicamente lo que haces. Entonces yo ya tenía desde 2013, 7 años participando en ese programa, entonces cuando Ricardo me mandó esa convocatoria dije, pues igual me puede servir para dar un mejor taller en el programa de Mujeres en la Ciencia. Y fue un parteaguas impresionante. Yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida al tomar ese programa, porque yo no había trabajado en mí. O sea, yo daba lo de Mujeres en la Ciencia, platicaba mi experiencia y compartía lo técnico que sabía. Pero el programa de mentorías va más allá. O sea, en el programa de mentorías te hacen reflexionar cómo es que llegaste a donde estás y primero valorar que en mi caso en realidad fue una serie de circunstancias y decisiones bien improbables para que yo pudiera ser científica. Ahorita ya sabes que a todo le ponemos nombre, en esa época no sabía, pero yo soy lo que actualmente le llaman científica de primera generación. Soy la primera persona en mi familia de todo, de todos lados, que hace una carrera de este tipo. Entonces, eso en términos de experiencia tiene un montón de valor de información que yo no había. Yo había empezado a ver cosas. En 2018 murió mi abuela materna y yo fui a los servicios con mi familia. Y en esa época, mis primos y sus hijos, que ya eran adolescentes, pues sabían que yo estudiaba, que yo trabajaba en la universidad. Entonces me preguntaban, ¿y qué haces? Y toda la gente cuando dices trabajo en la universidad, automáticamente toda la gente te dice das clases. Entonces cuando yo les decía que era científica, así como que, ¿y eso qué? ¿O qué haces? Y en ese funeral, explicándole a varios, dije, yo creo que yo ya tenía redes sociales personales, y para comunicarme con mis amigos. Nosotros tenemos redes desde que salió primera versión de Facebook o desde antes, MySpace y esas cosas. Entonces, en ese funeral dije, yo creo que tengo que empezar a publicar un poco más de lo que hago. Antes de eso yo no publicaba nada, no mostraba nada de lo que hacía de mi trabajo. Entonces, empecé a publicar cosas y el programa de mentorías fue ya más en forma de que, oigan, es una responsabilidad social que ustedes compartan cómo es que llegaron en un país en unas condiciones. Ese programa lo hicieron en Perú y en México, que son los países que en Latinoamérica tienen el menor número de mujeres en las profesiones no tradicionales o STEM. Entonces, el Reino Unido, por sus intereses que sean, hizo ese programa para estos dos países. Entonces, ahí me hicieron ver que era una responsabilidad social que yo compartiera lo que tuve que hacer. Obviamente, es una experiencia personal, pero resulta que un montón de gente tiene esas mismas experiencias. Entonces, ese programa me dio herramientas para plantear y para ya poner en blanco y negro cómo es que yo logré llegar a esta carrera y generar las herramientas necesarias para sobrellevar. Ahorita yo estoy muy platicadora contigo, pero yo antes del programa de mentorías, yo casi no interaccionaba con la gente, soy introvertida, o sea, me cuesta mucho trabajo charlar con la gente. Entonces,
generar las herramientas para poder transmitirle, porque de hecho terminamos la capacitación y le dije a la jefa de mentorías, oye, muy bien, me parece muy importante, pero yo cómo voy a hablar con una chava de lo que yo ya hice, ¿no? Entonces, fue súper importante generar las herramientas para poder transmitirlo, primero saber lo que hice, luego transmitir lo que hice, y luego lo que ahorita estoy completamente metida es en el tema de formación de vocaciones científicas, porque la consolidación de los roles de género están desde la primaria, o sea, para que una persona sepa lo que quiere hacer es en primaria, ya después ya los roles están consolidados. Y en la parte de generación de espacios seguros de inclusión, que incluye tener o visualizar a role models, que serían darle foco a mujeres que tienen una carrera científica para que la gente o la población en general sepa lo que hacen, ¿no? Entonces, actualmente en ese tema me dedico a dar mentoría y a promover vocaciones científicas, talleres para niños, niñas, o sea, infancias en general, y para visualizar el papel de las científicas ante la sociedad. Es a lo que me dedico en esos temas. Qué padre, qué padre. Yo creo que sí es claro, ya en este momento las cosas han cambiado mucho, pero es obvio que el abogar por esta diversidad en nuestras actividades independientes de nuestro rol es algo importante, porque es claro que antes no era así, ¿no? Vivimos en México una época en la que salirte del huacal, como dicen, pues era mal visto, te podía llegar a tomar, recibir cierto tipo de violencia, incluso física. Entonces yo siento que está súper padre eso, que es hacer ese tipo de iniciativas. Te felicito por ello, la verdad. Gracias. Y esa es una, a mí me agrada mucho que la ingeniería de control pues sea un espacio donde parece ser que sí hay una cierta diversidad, la verdad. Otra cosa que quería preguntarte hablando de esto, de la vida personal, para terminar, es ¿cómo equilibras tu vida como investigadora y todas estas otras cosas que haces? No sé si quieras contarnos algo. ¿Cómo me dijiste al principio? ¿Cómo es que? ¿Cómo equilibras tu vida Okay. laboral con la personal? Fíjate que los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai. No sé si lo has escuchado, que Sí, sí, sí. la vida surge entre lo que te gusta, te apasiona, para lo que eres bueno y esas cosas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de sentarme a decidir qué hacer, y he tenido la oportunidad y valentía para defenderlo. Porque como ahorita dices, antes no era como que tan normal ver a mujeres en esta área y podía ser muy hostil. En particular, yo no tuve problemas de violencia y esto, pero sí es cierto que cuando uno no anda haciendo lo que generalmente se espera que haga, pues no es muy agradable, ¿no? Andas muy solo, andas, yo no sabía este efecto de la invisibilización, pero parece que como que, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, aún con todo eso, con que pues a nadie parece importarle lo que yo hacía, yo decidí hacerlo. Entonces, tuve la oportunidad de buscar mi Ikigai y pues pagué el precio. Pagué el precio de andar haciendo cosas que no se esperaban de mí. No, yo la verdad es que actualmente digo que pagué el precio porque pues sí no se sentía tan agradable no ser lo que se espera que sea, pero yo no podía hacer otra cosa. Entonces yo tuve tiempo de buscar mi Ikigai, y eso hace que mi trabajo se intersecte con mi propósito y tenga pues una mezcla. Yo el trabajo no lo veo como voy 8 horas a la universidad y después no hago otra cosa. Yo desde que me levanto ando pensando cosas y ando resolviendo y ando haciendo, y tengo una intersección ahí. No tengo sectorizadas mis acciones, ¿no? De que esto es trabajo y esto es vida
personal. Sin embargo, sí, obviamente hago cosas diferentes. Por este tema de que haces una carrera que no se espera que sea la tuya y que no tienes idea, hay mucha incertidumbre y todo. Yo, desde el posgrado, además que yo entré al IPICIT con gente súper competitiva de todo el país, como te platiqué, y con profes que venían con todo del extranjero. Yo empecé a estudiar en el IPICIT con una sensación de que no inventes, no sé nada. O sea, me falta un montón de trabajar, un montón de trabajo. Y luego que mantener la beca, y luego que conseguir trabajo, y luego que mantener el SNI y todo ese rollo. Yo estaba en el trabajo con una sensación, o más bien yo vivía con una sensación permanente de ansiedad. Entonces, en cuanto yo me despierto en la mañana antes, cargaba el sistema operativo y era, me falta hacer todo esto, ¿no? Entonces era ansiedad todo el tiempo. Actualmente he podido controlarla. Entonces, aunque me apasiona mi trabajo y mi tiempo consciente lo dedico a pensar y observar los temas y resolver los temas que me interesan en cuanto a ciencia y tecnología. Sin embargo, sí necesito tiempo cuando dejo de trabajar, cuando salgo de la universidad. Como te comenté, soy una persona introvertida, entonces yo necesito entre 8 y 12 horas de no hablar con gente, de estar en mi casa. Esto va a ser suficiente por hoy, yo creo. Yeah. Pero ya me he entrenado. Okay. O sea, todo lo que sea por mi trabajo, yo platico con la gente, ando negociando y todo. Fuera de eso, no vale la pena para mí. Entonces, sí necesito tiempo a solas en mi casa. Los fines de semana también trato al menos un día de estar en mi casa sola, tranquila. Me gustan mucho los perritos, convivir con perritos, entonces yo hago caminatas largas con perritos todos los días, los saco en la mañana, en la tarde, camino entre media hora, una hora con ellos, me sirve muchísimo. Decía una amiga que, porque llegaba yo muy apresurada, voy a sacar al perrito a pasear, y me dice, el perrito ni en cuenta, la que necesita de salir eres tú. Entonces, me gusta mucho pasear con perritos. Y me gusta, recientemente aprendí a nadar. Entonces, la natación me ayuda también mucho, nado en las mañanas, me ha ayudado mucho. Desde el programa de mentorías aprendí a meditar. La meditación en la mañana me sirve muchísimo para bajarle a esa ansiedad. Los ciclos mentales son scrolls, son atractores caóticos que en la condición inicial en la que te despiertas te avienta a ese atractor automático. Entonces, qué interesante verlo así. Detenerte un ratito y decir, esto solamente es el automático, vamos a mover esa trayectoria. La meditación me sirve para eso, para modular un poco la percepción, y me ha ayudado muchísimo en los temas de ansiedad. Entonces, todos los días trato de meditar unos ratitos. Eso me dejó el programa de mentoría. Y pues charlar con los amigos, la música en vivo me gusta mucho, también me gusta mucho ir a conciertos. Entonces, mi familia nuclear está en San Luis Potosí, los veo, ellos han pues aprendido a vivir conmigo, con mis excentricidades. Ellos saben que necesito espacio, que necesito tiempo, los veo en las vacaciones, hablamos cuando sea necesario, resolvemos lo que se haya que resolver. Entonces, he descubierto esta profesión, he aprendido a estructurarla y a defenderla y a comunicarla con la gente que le interesa convivir conmigo. Entonces, pues muy, muy, muy contenta actualmente que puedo tener todas esas opciones de desarrollo personal y profesional. Yo creo que entonces con esto vamos a terminar por hoy. La verdad es que te agradezco mucho. Ha sido una charla llena de información, de cosas muy interesantes. Voy a tratar de poner las citas de los artículos, voy a por ahí investigarlo y agregarlos en la edición de este video. ¿Quisieras cerrar con algo? Por ejemplo, si fueras en este momento un estudiante que quiere hacer posgrado en control, ¿hay algún tema que le recomiendes? ¿Algún consejo para quien vaya empezando una carrera similar a la tuya? Y con estos podemos cerrar.
Yo creo que podría recomendar que cuestionen sus decisiones. Porque cuando uno anda seleccionando o tomando decisiones del tipo que sea, sí hay una componente social súper fuerte. Cuando yo lo veo, cuando uno tiene la oportunidad de sentarse y decir, a ver, ¿yo qué quiero? O sea, no es lo que quiere tal sector social, familiar que me importa, al que me importa pertenecer, sino que yo verdaderamente qué es lo que quiero hacer. Yo creo que si uno logra hacer ese ejercicio, al menos en esa iteración, porque esas decisiones sí son completamente caóticas, pues la trayectoria cambia completamente en la siguiente iteración. Entonces, al menos en la siguiente iteración te puede ir mejor. Si verdaderamente te cuestionas si quieres hacerlo porque a ti te interesa, genuinamente, o porque estás cubriendo una expectativa que es muy respetable porque hay gente que le importa mucho esa expectativa y que no puede hacer su vida de otra manera. Entonces, si es así, dale. Pero si no, cuestiona si verdaderamente es algo que a ti te interese. Y generalmente se nos dice, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo, era el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, traían el lema de la solidaridad y todo ese rollo. Yo me acuerdo que nos decían, yo creo que todavía se dice, pero bueno, en mi experiencia, ustedes son el futuro de México, hagan lo que quieran, sigan sus sueños y no sé qué. Todo eso está muy bien, pero nunca nos hablan del costo de seguir tus sueños. Tiene un costo, como todo. Entonces, si tienen la oportunidad de cuestionar sus decisiones y de decidir en función de si es algo que ustedes quieren cubrir por alguna expectativa externa, porque muchas veces no queda de otra. La sobrevivencia depende de eso. Pero si tienen la oportunidad de seleccionar lo que ustedes verdaderamente quieren hacer, qué bueno, pero también es necesario que uno sepa que va a asumir el costo. Y generalmente el costo de las decisiones es de uno. O sea, no se lo puedes andar colgando. Por más que uno quiera, ¿no? Colgárselo a alguien más, no. En realidad, en el fondo sabes que tú decidiste hacer eso. Entonces, pues simplemente cuestionar la decisión y si es asumir la consecuencia. No quiero decirle costo, sino las consecuencias que surjan. Si son buenas, siempre uno quiere atribuírselas. Si no son muy buenas, siempre las andas delegando, ¿no? Pero quita energía, delegar para la siguiente decisión. Es información que te sirve para la siguiente decisión. Y hay un problema de control que dirías deberían de estudiar la siguiente generación de controleros en México. Que deberían de... Fíjate que yo ahorita quisiera que todos pudiéramos tener la oportunidad de hacer gemelos digitales. Ok. Porque el control parece invisible. En control, casi lo que quieres ver es la máquina funcionando perfectamente con error cero. Pero todo lo que está atrás, el algoritmo, el diseño, parece que nadie lo ve. Y simplemente es la lógica, muchos alumnos dicen eso, la lógica que está en el microcontrolador. Pero con el gemelo digital podríamos ver físicamente con la medición cómo se están moviendo todos los perfiles de energía o de información adentro de la máquina. Y ahí se podría ver eso oculto que es el control en la máquina. Ves la simulación y ves la máquina jalando en tiempo real. Eso es algo que me gustaría. Ok. Muchas gracias entonces, doctora Griselda. Te agradezco mucho por tu tiempo. Ya aquí voy a parar de grabar. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por tu espacio, por tu disposición, por dar a conocer las temáticas de control y de la gente que hacemos o que decimos hacer control. Muchas gracias por generar este espacio y por escucharme. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando. Hasta luego.